Bueno, chicos, empezamos la clase de distancia entre puntos. Es una clase cortita, ¿sí? Así que la vemos así y van a poder hacer los ejercicios, ¿sí? Es básicamente aplicar una fórmula, ¿sí? Solo eso. Yo lo que voy a hacer ahora es explicarle cómo se llega a esa fórmula, ¿sí? Para que ustedes lo entiendan, porque si no, medio que no van a saber cómo usar la fórmula, ¿sí? Así que le explico rápido, es un tema cortito y pasamos al siguiente, ¿sí? Bien, distancia entre puntos. Yo tengo dos puntos, el punto A y el punto B. El punto A tiene como componente a x1 y a y1, xy, y B tiene como componente a x2 y 2, ¿sí? xy. Entonces, si vamos al plano, tenemos el punto x1 y 1 y el punto x2 y 2. Este punto y este punto. Lo que yo quiero saber es cuál es la distancia entre estos dos puntos. Bueno, haciéndolo derecho, ¿no? Hagamos de cuenta que no tengo regla. ¿Sí? Yo quiero calcular esta distancia, la distancia entre el punto A y el punto B. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a trazar un triángulo rectángulo. Fíjense, entre x1 y x2 hay esta distancia. ¿Sí? Entre x1 y x2 hay esta distancia. Y entre y1 y 2 hay esta distancia. ¿Sí? Entonces, esto es x1, x2 y 1 y 2. ¿Cómo sé cuánto mide esto? Y básicamente tengo que restar las dos componentes. Tengo que hacer x2 menos x1. Si esto vale 5 y esto vale 2, ¿qué distancia hay entre 5 y 2? Hago 5 menos 2, que me da 3. Entre 5 y 2 hay distancia 3. ¿Se ve? ¿Sí? O sea que resto las componentes para saber cuál es la distancia que hay. Lo mismo pasa acá. Si este fuese 6 y este fuese 1, ¿cómo sé cuál es la distancia que hay entre 6 y 1? Tengo que hacer y2 menos y1. 6 menos 1 me da 5. Así que la distancia que hay entre 6 y 1 es 5. Esto vale 5. ¿Se ve? Ahora, ¿cómo calculo la diagonal de este triángulo? La calculamos con teorema de Pitágoras, ¿sí? Porque se forma un triángulo rectángulo. Yo sé cuánto vale este cateto porque resté las componentes. Sé cuánto vale este cateto porque resté las componentes. Puedo saber cuánto vale este cateto, ¿sí? Entonces, ¿qué decía el teorema de Pitágoras? Decía que la hipotenusa al cuadrado era igual a cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. O sea, la suma de los catetos al cuadrado. ¿Quién es la hipotenusa? La hipotenusa es la distancia que yo quiero calcular. La distancia entre A y B. Entre estos dos puntos. Así que la hipotenusa es la distancia, el segmento AB. Este segmento que está acá. ¿Sí? Entonces es esto al cuadrado. Cateto 1 lo voy a llamar a este, al de las X, que es x2 menos x1. x2 menos x1 al cuadrado. ¿Sí? Es este pedacito, es x2 menos x1, la resta de estas dos. Más el cateto 2, que es este, y2 menos y1, ¿sí? La diferencia entre estas dos. y2 menos y1 al cuadrado, ¿sí? Bien. Este cuadrado que está acá lo vamos a pasar como raíz para el otro lado. Así que me queda AB es x2 menos x1 al cuadrado
más I2 menos I1 al cuadrado, raíz cuadrada de todo esto. Esta es la fórmula de distancia entre dos puntos. En vez de escribir segmento AB, vamos a escribir la distancia que con D mayúscula, ¿sí?, entre A y B. Y es esta fórmula, la vamos a poner en rojo. Es la raíz cuadrada de la resta de las dos componentes x al cuadrado más la resta de las dos componentes y al cuadrado. Y se suma. Esta es la fórmula de distancia. Ahora vamos a ver un ejemplo para que vean que es re sencillo. Es un tema cortito y sencillo. Es reemplazar acá y nada más. Y hacer la cuenta. ¿Sí? Ahora vamos a ver un ejemplo.